Sobre el pensamiento del Papa Francisco sobre los pobres. Para entender el tema de la opción preferencial por los pobres, el pensamiento del Papa Francisco, podemos comenzar con su documento Evangelii Gaudium, donde él dice lo siguiente: para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política y filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primacía, ejercicio de la caridad cristiana, de lo cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción, enseñaba Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso, quiero una iglesia pobre y para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos, además de participar del senso fidei, en sus propios dolores conocen a Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpelarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Basándonos en este número, podemos señalar 7 temas sobre los pobres del pensamiento del Papa Francisco. Primeramente, esta opción es una opción teológica, es decir, basada en Dios Padre. Luego él dice que es también una opción cristológica, es decir, basada en la vida y testimonio de Jesucristo. Luego la segunda reflexión del Papa es que quiere una iglesia pobre para los pobres. El tercer tema que vemos aquí es que los pobres de la iglesia debe ser la voz de los pobres, es decir, prestar nuestra voz a sus causas. El cuarto tema es que debemos ir al encuentro de los pobres para escucharlos. El quinto tema es que debemos estar en solidaridad con los pobres, es decir, ellos deben estar en el centro del camino de la iglesia, en solidaridad. Luego, el sexto tema es que en los pobres, en sus dolores, encontramos la cara de Cristo mismo, Cristo sufriente. Y finalmente, debemos dejarnos ser evangelizados por los pobres. Entonces, esos son los 7 temas que nos enseña el pensamiento del Papa Francisco. Primero, vamos a este tema de categoría teológica, la razón de ser de esta opción preferencial de la Iglesia por los pobres. ¿Cuál es la justificación? Y como dice el Papa, en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, el Padre, por libre elección, por su gracia y caridad misericordiosa,
Tomó a un pueblo pequeño, sin gran significación, el pueblo de Israel, y lo hizo su pueblo, su instrumento para revelarse en la historia del hombre. Así, el Dios de la Biblia es un Dios que escucha el clamor de su pueblo esclavo en Egipto, este pueblo oprimido, y quiere ofrecerle nueva vida. Es la acción de Dios Padre en la historia, por eso categoría teológica. Y esta opción del Padre está llevado en su plenitud por su Hijo Jesucristo. Y esta es la opción cristológica. Esta opción fundamental de Dios lleva a su plenitud en Jesucristo. Y si nosotros miramos al documento de Aparecida, documento que en aquel entonces el cardenal de Buenos Aires, el actual Papa Francisco, fue el relator principal, vemos allá una expresión muy clave para entender esta opción de Cristo. Dice, la opción es una dimensión constitutiva de la fe. Aquí la cita de Aparecida. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo, de la contemplación de su rostro sufriente en ellos y del encuentro con Él en los afligidos y marginados, cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela. Surge nuestra opción por ellos. La misma afición a Jesucristo es la que nos hace amigos de los pobres y solidarios con su destino. Esta expresión, dimensión constitutiva, significa que sin esto no hay una fe verdadera en Jesucristo. Y por eso es expresión muy clave para entender que nuestra fe en Cristo nos lleva necesariamente a esta opción por los pobres. No porque los pobres son mejores que otros, y nunca excluye a nadie de la misericordia de Dios. Pero el pobre es preferido no porque es mejor que otro, sino porque para Dios los últimos son los primeros. Este nos lleva al segundo tema, la iglesia pobre para los pobres. Pocos días después de ser elegido Papa, Francisco dijo esta expresión: ¿cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres? Aquí tenemos dos desafíos. Uno es iglesia pobre y el otro una iglesia para los pobres. ¿Qué significa ser una iglesia pobre? Me parece que el Papa Francisco, con su opción, su estilo de vida, su simplificación de las cosas, que hizo tanto en Buenos Aires como ahora como Papa, define una iglesia pobre. Si vamos al documento de Medellín, de las Conferencias Episcopales de América Latina, que celebramos el próximo año sus bodas de oro, 50 años, vemos allá que para ser una iglesia pobre dos cosas son necesarias: el estilo de vida y transparencia en el uso de los recursos. Para Francisco, el estilo de vida es parte de lo que él llama la teología de la pobreza, diciendo la pobreza está en el centro del evangelio. Un estilo de vida más sencilla muestra nuestra vocación de pobreza, que es un valor basado en nuestro seguimiento de Cristo. Por eso hay una distinción entre la pobreza material, que siempre es un pecado, y la pobreza espiritual o la vocación de pobreza, que es un valor. Como dice él, no olvidemos que para los discípulos de Cristo la pobreza es ante todo vocación para seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de Él y con Él, un camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos.
La pobreza es una actitud de corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad. La pobreza, así entendida, es la medida que permite valorar el uso adecuado de los bienes materiales y también vivir los vínculos y afectos de modo generoso y desprendido. Estilo de vida también es un desafío para todo el mundo para dar respuesta a la crisis ambiental. En Laudato Si, el Papa Francisco subraya, ¿no?, la necesidad de cambiar la obsesión por un estilo de vida consumista por un estilo de vida alternativo, que nos lleva a una nueva referencia ante la vida por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. ¿Qué significa ser una iglesia para los pobres? Hay muchas cosas que los papas y conferencias episcopales han dicho sobre este tema, pero para llegar a lo esencial del Papa Francisco es escuchar el grito de los pobres, acercándonos a ellos, ir al encuentro de ellos y escuchar en carne propia sus sufrimientos. Y eso es lo que nos mueve, nos lleva más allá de las estadísticas, para que comprendamos la realidad desde sus ojos, su perspectiva, su lugar social. Como dice el Papa en su mensaje en esta primera jornada de los pobres que celebramos hace 2 domingos, ¿no?, él dice: si deseamos ofrecer nuestro aporte afectivo al cambio de la historia, generando un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación de marginación. Es en los gritos, en los ayes de tantos hermanos que viven la marginación, los pobres, los refugiados, los que sufren, los desplazados, excluidos, que la iglesia es llamado a ser iglesia para los pobres. Y esto nos lleva a este tercer punto del Papa Francisco, la iglesia como voz de los pobres. El documento de la Parecida cita al Papa Benedicto XVI en su frase que la iglesia es abogada de la justicia y de los pobres. El documento de los obispos de Puebla dice que la iglesia es la voz de los sin voz. Y en la frase del Papa Francisco, la iglesia debe prestarles nuestra voz a sus causas. Efectivamente, los pobres son los excluidos, los que no tienen poder, los que no tienen voz, los que sufren los efectos de la injusticia, los que viven en una situación de inhumana miseria o pobreza antievangélica. Son excluidos de las estructuras políticas y económicas y constituye una gran clase de marginados. Y esta marginación se refleja a nivel global, donde los países que dirigen la economía del mundo simplemente no les toman en cuenta. A estos hermanos marginados, la iglesia está llamado a hablar en defensa de ellos. Muchos lugares en el mundo de la iglesia tienen una cierta estatura que permite que hable en nombre y defensa de los que son excluidos y desposeídos. Por eso es importante, cuando los pobres son marginados de las mesas de decisión de poder, que la iglesia asegure que la voz de ellos es escuchada.